Como ya con estas reformas constitucionales de 2011, ¿cuál sería la salida, digamos, o cómo debería estarse trabajando a nivel institucional en México para que las autoridades que creen que no es de su jurisdicción o de su ámbito observar estos instrumentos internacionales de derecho, en el caso que nos toca indígenas, lo reconozcan? ¿A quién le toca indicárselos? Porque ese es el tema, como es tan nuevo, y como por lo menos en el caso que conozco, el Cucapá, se tiene 19 años argumentando lo mismo, ya hay como toda una, digamos, una construcción de un discurso que se ha legitimado y que de pronto cambia. Pero entonces estos son cambios estructurales a nivel legal que de alguna manera, no sé si hay como una lógica, una dinámica en la cual el Estado baja estas cosas, o si cómo las autoridades pueden empezar a reconocer estos discursos, o si hay casos en los que se esté haciendo, o si hay estrategias que se estén trabajando. ¿Qué sabes de esto? Sí, bueno, yo una pregunta muy vaga. ¿No hay ciertos aspectos de genocidio y limpieza étnica aquí? Como sucedió por ejemplo en Yugoslavia. O sea, esas cosas no sucedieron hace 50 años únicamente, siguen sucediendo. O sea, todo el mundo conoce el término limpieza étnica. Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, pues yo llegué más tarde en esta junta, seminario, pero algo que me llamó la atención cuando estuvimos en México en 2006, era un festival, el primer festival del náhuatl. Entonces muchos expositores denunciaban cómo se estaba destruyendo deliberadamente el interés y la educación hacia la cultura originaria. Entonces, ¿qué tanto hay de deterioro? Bueno, sería la pregunta, ¿no? Porque según en ese momento las reformas que se querían imponer en materia educativa era eliminar en historia todo lo que fuera de Cristóbal Colón para atrás. O sea, que nos decían, Cristóbal Colón para adelante es nuestra historia, y todo el que quiera aprender sobre los, entre comillas, aztecas u otros pueblos, que lo aprendieran por su cuenta, pero no en el sistema educativo. Entonces, pues ahí estaba un estiro y afloje que se trataba de imponer y otros de defenderlo. Entonces, ¿qué a estas alturas cómo está? Porque pues de la educación pues ya, de historia se truncó, la educación sobre ética, moral, filosofía, también no existe ya en nuestro sistema educativo. Entonces, pues cuando yo estudié en la secundaria, un maestro me dijo, va a suceder todo esto así porque quieren someternos así, entonces nos van a quitar eso, nos van a quitar lo otro. Era un maestro que en 1970 y tantos me dijo, va a suceder y hay intereses que están promoviendo esto y esto y esto. Y pues es lo que es, vamos, es la madurez de todo eso, o sea, ya está bastante trabajado o realizados esos daños. Entonces, pues en materia de educación, pues yo lo veo porque también soy profesor a nivel de prepa, que sucede un abuso y ya pues los jóvenes otros son indolentes, no reaccionan, no saben que también están siendo afectados por eso. Entonces, en materia de educación, bueno, ¿cuánto nos han deteriorado también y qué podríamos hacer? Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Perdón.
Gracias. Bueno, voy a hacer un comentario en lo posible, tomando en cuenta las distintas inquietudes, porque obviamente pues es una reflexión colectiva la que tenemos que hacer. La persona que se retiró, la persona que hablaba de la mano invisible, pues la verdad yo le iba a preguntar a ella que a qué se refería con que nos querían imponer unas leyes del DF, no sé a qué se refería, pero pues indudablemente que hay una lógica que no es nada invisible, que es bastante visible, y es la lógica de la economía y la lógica de la abdicación del Estado a sus responsabilidades constitucionales y este paulatino desplazamiento hacia un papel subsidiario de intereses que no son necesariamente los de la mayoría de la población como fenómeno general. Este asunto de las entidades federativas sí es muy interesante de reflexionar. Les enunciaba yo algunos ejemplos donde en 1917 la lógica era construirnos como nación y utilizar ese dominio del Estado sobre los recursos como una vía para un desarrollo autónomo, nacional, etcétera, etcétera. Pero todo eso ya no existe. Y lo que sí existe es este tipo de procesos que estaba señalando en términos de que la real preferencia que se tiene en el país es ya no la de los derechos de la población, ¿sí? Los derechos sociales de la población, los derechos diferentes de los pueblos indígenas, sino este impulso a un modelo económico que se está aplicando por igual en todos los países y que trae sus crisis, pero son crisis que no se ven a corto plazo, como quieren algunos señalar, de que ya hay crisis en el sistema, por lo tanto ya va a venir un cambio, no se ve tan mecánico y tan fácil. Esta cuestión que preguntaba Tere, en efecto ahora el Foro Permanente de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas tiene en mayo su reunión anual y el tema es la doctrina del descubrimiento y el derecho de conquista.